Bendecido sea el nombre del Señor. En primer lugar, damos gracias a Dios, porque siempre hay que comenzar con dos peticiones. Una es darle gracias a Dios siempre, y la segunda es pedirle perdón a Dios siempre, porque creo que esas son dos necesidades. Una nace de la gratitud por lo que Dios nos da, y otra nace por la incompetencia nuestra y desobediencia nuestra, negligencia nuestra y fallos nuestros. Amén. Por eso yo digo que Dios nos ha llamado no a que te arrepientas, no, a que lleves una vida llena de arrepentimiento diaria, continua y permanente. Porque todos los días fallamos en algo. O sea que todos los días tenemos y tengo la necesidad de arrepentirme. Todos los días tengo la necesidad de mejorar. Y todos los días tengo la gratitud de darle gracias a Dios por su inmensa paciencia y por su inmenso amor. Vamos a recordar, tengo inevitablemente que concluir el mensaje de la semana pasada, a ver, en 5 o 6 minutos, para proseguir donde lo dejemos. La semana pasada leímos en Marcos capítulo 14, versículo 26. Hablemos en primer lugar que en este pasaje Jesús habla, y cuando habla el último día. Estaba en el Getsemaní, estaba en el aposento alto y con dirección al Getsemaní, o sea, el jueves, 24 horas o 20 horas o 18 horas antes de prenderlo. O sea, estamos, digamos, en el primer peldaño de la crucifixión de Cristo. Porque sabéis que del monte, del aposento alto, se fue al Getsemaní, oró unas horas en el Getsemaní y allí mismo, en el monte del Getsemaní, lo prendieron y lo crucificaron. Eso lo sabemos todos. Bendecido sea el nombre del Señor. Y en esos momentos Jesús les dijo a sus discípulos algo. Primero les dijo lo que él ya sabía y segundo apoyó lo que él sabía con la Escritura. Dos cosas maravillosas. Jesús dice, escrito está, herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero hay una palabra que me agrada en Jesús. Jesús tenía autoridad para hablar. Yo no puedo hablar si no muestro lo que hablo, que sea bíblico o no bíblico. Pero aquí hablamos de la bendita persona de Jesús. Hablamos de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y Dios, siendo Dios, cuando hablaba una cosa, mostraba por medio de la Escritura lo que hablaba. Por si él tenía la amabilidad y la humildad y la condescendencia de mostrar por medio de la Escritura lo que hablaba, como dice, o decía, perdón, porque ya ha partido, un gran hombre de Dios llamado John Stott. Hay que convencer por medio del argumento y no a pesar del argumento. El que intenta convencer a pesar del argumento es un dictador. Y el que convence por medio del argumento es un imitador de Jesús. Alabanzas al Todopoderoso. Y Jesús dice, escrito está, y eso estaba escrito, como sabéis vosotros, en Zacarías, que no leo por ahorrar tiempo. Pero hay una palabra que me escandaliza, dice todos. Y la palabra todo, hermano, no excluye a nadie. Sin embargo, cuando habla de que uno le iba a vender un rato antes en el aposento alto, hermano Emilio, dice, uno de vosotros me va a entregar. Ahí habla de uno, en singular. Y es verdad, Judas. Solamente hubo uno, hermano Abraham, que le vendió. Es una verdad, no hubo dos, hubo uno que le vendió. Pero es una verdad, todos le abandonaron. O sea, uno le vende, otro le niega y todos le abandonan. Y la palabra todos es todo, no incluye a todos, no excluye a nadie. ¿De acuerdo? Y ellos con mayor insistencia, ya sabéis vosotros todos, dijeron, no te abandonamos, todos. Y Pedro, que era por así decirlo la voz cantante, dijo lo que dijo, aunque todos te nieguen, yo no te niego. Y ya sabéis todos
que se cumplió lo que Jesús dijo y no se cumplió lo que los discípulos dijeron. Repito, se cumplió lo que Jesús dijo y no se cumplió lo que dijeron los apóstoles, porque en esos momentos no fueron guiados, ni presididos, ni gobernados por el Espíritu Santo. Bien, esto nos muestra algo. Si hay algo que todo creyente debe aprender, hermano Josué, es que nadie es inmune a la tentación y al pecado. Es una enseñanza que todos necesitamos aprender, aplicarla, Chencho, y tenerla en cuenta. Si hay algo que todos, digo todos, claro, cuando digo todos me refiero a todos los creyentes, a todos los hijos de Dios, a todos los cristianos. Si hay algo que todos creyentes deben aprender, es que ninguno somos, me incluyo yo igual, somos inmunes a la tentación y al pecado. ¿De acuerdo? Y creo que en la Biblia, si queremos usar material bíblico, que no lo voy a hacer, hay un montón de textos que grandes hombres de Dios hicieron cosas que no tenían que hacerlas. Bien. Y voy a ahorrarte el trabajo, Josué. En Primera de Juan, el apóstol Juan, muy anciano, dice: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Porque todos pecamos. Cuando dice pecado se refiere a la naturaleza pecadora. Y cuando dice pecamos se refiere al acto de pecar. Y dice la Biblia en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, el deseo y el anhelo de Dios es que no pequemos. O sea, Dios revela, aclara, expone, explica que Dios no quiere que tú y yo pequemos. ¿Queda claro? Pero después que te dice Dios que no quiere que tú y yo pequemos, también sabe Dios que vamos a pecar. Las dos cosas. Y dice: si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí nos habla de ese pecado que peca un cristiano. Se le llama el perdón paterno. Cuando un cristiano peca y se duele porque ha hecho algo que no tenía que hacerlo, en ese momento, hermanos, no pierde la salvación, pero sí que pierde un poco la comunión y se contrista y necesita la reconciliación para poder establecer la comunicación con el Padre. Es como un hijo y un padre que se enfadan, se discuten por algo que han hecho y el padre y el hijo están enfadados. Pero ese es mi padre y ese es mi hijo, en que estén enfadados. Sí. Y luego por la tarde, pues se reconcilian. La posición no cambia, es padre e hijo, hijo y padre. Lo que han estado 4 días porque el padre ha hecho algo que al hijo no le ha agradado, o el hijo ha hecho algo que al padre no le ha agradado, y el padre se pone un poco la cara seria con el hijo, y el hijo se pone un poco la cara seria con el padre, que apenas se hablan. Pero nadie puede negar que este es hijo de fulano, y este es padre de fulano. Entonces, por eso dice en Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo, y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, no para con Dios, para con el Padre. Porque a ser un cristiano, Dios es su Padre. Y a eso se le llama, ¿cómo se le llama? El perdón paterno. Amén. Bien, hemos puesto un concepto. Si algo tiene que aprender alguno, es que no somos inmunes a la tentación y al pecado. Y otro más, y ya cerramos y empezamos. Una lección importante en la tentación es que la sinceridad y el amor que tengas a Dios solamente no es suficiente si no confías en el poder de Dios. Cuando Pedro dijo a Jesús: no te niego, se lo dijo Chencho de corazón, pero sin embargo, y con sinceridad. Y sin embargo, pese que se lo dijo con sinceridad, todos somos testigos que tropezó, que cayó. Eso nos muestra, hermano, que la sinceridad y nuestro amor hacia Cristo es inútil a no ser que descansemos
en el poder de la gracia de Dios. Todo suficiente. O sea, concluyendo, lo que a mí me mantiene fiel no es lo que yo amo a Dios, Checho, es su gracia. Amén. Lo que a mí me mantiene fe no es que yo tengo mucha sinceridad más que tú, o tú más que yo, no. Lo que a ti te mantiene más fiel o a mí o a ti es la gracia de Dios. Lo que nos mantiene fieles es confiar en la gracia de Dios, todo suficiente. Amén. Amén. Sí, sí. Bien. Ahora vamos a hablar, si todos se marcharon, ¿dónde lo pone? Dice, cuando Pedro y los discípulos dijeron que no la abandonaran, dice, y con más insistencia le dijeron, no te abandonamos. Y sin embargo, en el versículo 50, no, Abraham de Marcos, dice, entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. ¿De acuerdo? Y hay otro versículo que está en Mateo, que quisiera que lo leyeses, a ver si lo encuentro y te lo digo ahora mismo. Mateo 26, 56, para apoyar ese concepto que hay que apoyarlo bien. Mateo 26, 56. Pero todo esto ha ocurrido para que se cumpliese la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Aquí agrega, le abandonaron y huyeron. O sea, Marcos dice todos le abandonaron, Marcos. Y Mateo dice, todos le abandonaron y todos huyeron. Todos. Y en Romanos, que voy a citarlo para no marearos, en Romanos 3.1, ¿qué dice? Romanos 3.10. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Ni uno. Y Jesús dice, todos me abandonaron. Y se cumple, todos le abandonaron. Y Pablo en Romanos dice que no hay justo ni aun uno. Alabanzas al Todopoderoso. Amén. Entonces surge la pregunta o la necesidad. Si todos le abandonaron en la cruz del Calvario, ¿qué ocurrió con el cuerpo de Cristo? Ahí hablamos de la providencia divina. Porque el Espíritu de Cristo se fue al paraíso. ¿Dónde lo pone? En Lucas, cuando dijo al ladrón de la cruz, de verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, su espíritu. Pero su cuerpo no, estaba en la tumba. Y era un cuerpo que había usado Dios, ¿sí o no? Abraham. ¿Qué pasa con el cuerpo? Si han huido y le han abandonado. Pues ¿sabes qué iba a pasar con ese cuerpo? Según el Imperio Romano, lo iba a dejar allí unas horas, unos días, a que se lo comiesen los buitres, a descolgarlo y a echarlo en un basural. Jesucristo era Dios, hermanos. Un hombre que predicó y enseñó, hizo tantos milagros. Nadie se responsabilizó de eso. Nadie. Porque identificarse con él en esos momentos corría peligro su vida. Y yo te ayudo mientras no me perjudico, ¿sí o no? Eso es la filosofía humana. Sí, señor. Pero no es bíblica, ¿eh, Chencho? Si tú me ayudas solo cuando no te perjudicas, eso es lógico, razonable y humano. Pero esas palabras tienen más carne que la carnicería donde venden la carne. Porque yo soy salvo gracias a que Dios se perjudicó, que siendo Dios se hizo hombre, ¿sí o no? O sea, que si Dios tiene tu mente y mi mente, que yo te ayudo si no me perjudico, pues tú y yo estaríamos condenados. Porque Dios, siendo Dios, se hizo hombre, siendo rico, se hizo pobre. Y ahí podíamos hablar del sacrificio de Cristo y del coste de Cristo y de lo que se perjudicó y de lo que sufrió por salvarte a ti. Con que no digas con tanta frecuencia, y si no lo dices, lo piensas, que yo ayudo hasta que no me perjudique a mí, hasta que no perjudique mi casa, hasta que no me perjudique. Eso es razonable y está bien dicho humanamente. Pero Pablo dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo. Amén. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Ahí dejaron el cuerpo. Solamente quedó el discípulo del amor a los pies de la cruz.
Y Jesús, mirando hacia abajo, en esos momentos críticos, fue responsable. Jesús fue fiel en todo. Fue fiel en lo grande y fue fiel en lo pequeño. Con la misión tan grande que tenía, una misión de unas dimensiones tan grandes, vio a una anciana a los pies de la cruz, que fue el cuerpo que Dios escogió, a María, para que por obra del Espíritu Santo naciese Jesús, que no la podía dejar desamparada, porque sus hermanos eran inconversos, y se cree que José ya había muerto. Y cuando baja abajo no ve a nadie, ni a multitudes, ni a esos ciegos que había dado Dios la vista, ni a esos paralíticos que Dios les había sanado, no ve a nadie, pero vio a una persona, al discípulo del amor, al lado de María. Y le dice Jesús a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Fue la tarea que le encomendó Jesús al apóstol Juan, no es escribir el Apocalipsis, en que lo hizo y lo usó Dios. Y no fue lo grande que fue. No. O sea, me preparas, me llamas al ministerio para esto, para este servicio, para que cuides de mi madre. ¡Ay, qué alegría! Y Juan dice la escritura, que no me detengo por seguir, hermanos, lo podéis leer en Juan. Dice, y llevándose la casa, se la llevó a su casa y volvió al Calvario. ¿Por qué sabes que volvió al Calvario, machaco? Dice, y la llevó a su casa y estando Juan vio a unos hombres que no le quebraron ningún hueso suyo. Y vio un hombre que con una lanza le traspasó el costado. Y dice Juan, el apóstol, y yo soy testigo. Si fue testigo, es que estaba allí. Pero hacía un momento se había ido a llevar a María a su casa. Y volvió. Y Juan fue el único testigo que se cumplieron las dos profecías. Que ningún hueso de él iba a ser roto ni quebrantado, y que iba a ser traspasado para que se cumpliese. Mirad al que traspasaron, Zacarías. Pero ahí, como ya lo predije el otro día, sigo adelante. Pero ¿qué pasa con el cuerpo de Jesús? La madre de Jesús. Ahora en el Calvario hay un silencio rotundo. Y Jesús ya ha terminado, señores. Jesús ha terminado. Juan 17 le dice, Padre, la hora ha llegado para hacer la obra que tú me has encomendado. Y en Juan 19 dice, consumado es, y entregó su espíritu. Jesús ha cumplido. ¡Ay, qué maravilla! No sé si me estáis entendiendo. Esa misión tan grande desde la eternidad. El plan desde la eternidad, antes que el mundo fuese. Ese pan que hizo, el pacto de la eternidad, ya está cumplido. Pero queda el cuerpo inerte, el cadáver de Cristo en la cruz. ¿Qué hace con ese cadáver? ¿Quién hay para que se responsabilice de ese cadáver? Y ahí actúa Dios. Porque recordar, esto es de MacArthur, dice MacArthur, Dios estaba dirigiendo lo que iban a hacer con su cuerpo, porque Dios no puede morir. Y sale uno, que hay textos, pero los tenéis en los 4 evangelios, pero si me quedo a leer, hermano, me extiendo en el tiempo. Sale un hombre llamado José de Arimatea. ¿Lo conoce alguien? No. No tiene fama y no tiene nombre. Tiene fama y tiene nombre en el pueblo judío. Era miembro del Sanedrín. Era un hombre eminente e importante.
pero era discípulo en secreto. Pero era discípulo. Y tú eres discípulo en público y a lo mejor no lo eres. A eso lo dejo ahí, ¿eh? José de Arimatea era discípulo en secreto. Nadie sabía que era discípulo. Y la providencia divina le guió, dice, y armándose de valor, se fue donde Pilato. ¿Sabéis lo que es el miembro del Sanedrín? El hombre era dicen que era uno de los hombres más eminentes del Sanedrín. Identificarse con Jesús. Y ir donde Pilato, ¿qué importancia tendría Emilio para en el mismo día y en la misma hora que pidió audiencia con Pilato, Pilato se la concedió, el mismo día? Y le dijo, quiero que me des el cuerpo de Jesús. A Pilato. Y Pilato se sorprendió de que hubiese muerto tan pronto, y ya sabéis la historia. Por eso me la salto. Y se lo concedió. Compró una sábana. ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde están los apóstoles? ¿Dónde están los que en la entrada triunfal decían, bendito, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios? ¿Dónde estaban, Chencho? ¿Dónde están? ¿Sabes tú dónde están? Que hasta los fariseos dijeron, ¿no veis? Va el mundo tras él. Pues aquí no había nadie, había un silencio rotundo. Es un cuadro que yo, hermanos, no tengo palabras para explicar la grandeza y la sencillez y la profundidad. Porque si Dios mostró que era hombre, fue ahí. Si Dios mostró, Chencho, que era hombre, fue ahí cuando murió. Porque Jesucristo murió, ¿eh? Porque si resucitó al tercer día es que murió. O sea, no es que se hizo el muerto, murió. Y ahora ver el cadáver, la funda, el estuche, la vaina de la espada de la segunda persona de la Trinidad, porque la segunda persona no puede morir. Ahí estaba la vaina, el estuche. ¿Cómo se va a dejar ahí? Y ahí vemos la providencia divina. Para mí, en que no diga la Biblia, para mí se jugó todo. Y ahí es fácil que José de Arimatea perdió todo lo que tenía humanamente por identificarse. ¿Quién vería? Ya sabéis de momento, en otro texto en Juan, ¿sabes quién aparece, hermano Emilio? ¡Nicodemo! Pero bueno, vamos a ver aquí, que yo me vuelvo loco. Pero si Nicodemo fue una vez en Juan 3, al principio del ministerio, en el primer año del ministerio de Jesús, y Jesús le dijo, Nicodemo, si no naces, no entras en el reino de Dios. Y desaparece. ¿Y cómo es que aparecen aquí los dos? Nicodemo y José de Arimatea. ¿Y los leprosos que había limpiado Jesús, dónde están? Los milagros no convierten a nadie, hermanos. Un milagro trae gente. Así es. Porque si hay un ciego que ve, la capilla se llena. El local se llena, pero no se convierte en nadie. Trae a gente. Y al traer a gente, le predicas el evangelio y se pueden convertir. Porque nadie puede colocar ladrillos si no hay ladrillos. Aclaremos. El milagro no convierte a nadie. Porque aquí ninguno había. ¿Qué milagro le hizo Jesús a Nicodemo? Humanamente, físicamente. ¿Conoces tú alguno? ¿Qué milagro Jesús hizo a José de Arimatea? Físicamente. ¿Conoces alguno? ¿Y quién se iba a esperar, hermanos, que José de Arimatea y Nicodemo se iban a presentar en ese momento? Nicodemo da una pista en Juan 7 que cuando hablaban de Jesús, el Sanedrín, para acusarle, salió en defensa de él.
y dijo, según nuestra ley, no se puede juzgar a un hombre hasta que no se le oye. Y sale en defensa ante el Sinadrín y no está de acuerdo. Aclaremos, puso la denuncia. Y ahí se presentan los dos. ¿Quién vería a los dos bajar? No sé cómo lo harían. Imagino que bajarían la cruz, ¿no? La traerían al suelo, con mucho cuidado. Quitaron los clavos. Nicodemo trajo ungüentos, especies aromáticas. Lavaron el cuerpo de Jesús, que tenía que estar, pues date cuenta como estaba ensangretado, limpiando el cuerpo de Jesús. Y ahora les pregunto, José de Arimatea, Nicodemo, este es Dios. ¿En qué momento se convirtieron? En unos momentos que era imposible convertirse. ¿Qué es Dios? Sí. Le tenemos que quitar los clavos nosotros. Lo tenemos que limpiar. Y José de Arimatea dijo, y yo le dejo mi panteón. Para un judío eso es algo sagrado, ¿eh? Me lo llevo a enterrar en mi panteón. No lo echáis a la basura. ¡Oh, Dios, tu providencia divina! ¿Dónde están los Nicodemos, Señor? ¿Y dónde está José de Arimatea? Ya que los apóstoles y los que han sido sanados no sirven ni valen. Y desaparecen y huyen. Que Dios nos ayude a entender esas verdades que están reflejadas aquí. Ahí podíamos hablar y hablar, pero no quiero ya gramatizar y quiero seguir más adelante. Coge Juan, capítulo 21. Y ahora lo descuelgan, Emilio, le quitan los clavos, lo limpian. Dice Juan la cantidad aromática que trae Nicodemo. Específicamente era mucha, le llenan de perfume, lo envuelven y ya vemos el cuerpo de Jesús limpio, una sábana nueva limpia y lleno de perfume. Y lo cogen los dos y se lo llevan al panteón y lo meten en el panteón de José de Arimatea. Gracias damos a Dios, ¿verdad? Que en que yo le falle y en que tú le falles, habrá un Nicodemo oculto, discípulo en secreto. Gloria a Dios. Habrá un José de Arimatea, que cuando nadie sale, él sale. Pero yo le haré una pregunta a Nicodemo, ¿cómo es que te has convertido en estos momentos? Porque él me dijo en Juan 3, si el hombre fuese levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado, hablando de su muerte. Y cuando le vi pendiente de la cruz, dije, ¡Este es el Salvador y el Mesías! Es verdad que el mensaje de Jesús a Nicodemo en Juan 3, pensábamos que no había dado su fruto. Pero dio su fruto, ¿eh? Dio su fruto. Y entonces, pero hay una promesa que les dice Jesús, ¿no? Vosotros me vais a abandonar, ya lo creo, que le abandonaron. No se molestaron ni en enterrarlo, no se molestaron en bajar el cuerpo, ni en limpiar el cuerpo, ni en perfumar el cuerpo. Y permitían que el Imperio Romano profanara el cuerpo, y para un judío eso era sagrado. Ahí no vemos a nadie. ¡Todos! Pero Jesús no les dice que les exhorte, dice, iré delante de vosotros a Galilea. Y ahora entramos en Juan 21. Jesús resucitó, ya sabéis el testimonio, y hubo manifestaciones de Cristo resucitado. Y vamos a hablar de una. Juan capítulo 21. Comienza. Sí, verso 1 empezamos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberíades. Amén. Se manifestó otra vez. ¿Creéis vosotros que estuvo Jesús los 40 días fijo en una casa con ellos? No.
En esos 40 días hubo muchas manifestaciones. No es que estuvo permanentemente con ellos. Ahí habla de una de las manifestaciones. Y me parece que luego más abajo dice, esta era la tercera vez que se manifestaba a sus discípulos. ¿Entendido? Ahí es una manifestación de que del Cristo resucitado. Ellos tienen la imagen del Cristo terrenal, de ese que han estado con ellos comiendo y bebiendo durante 3 años. Ahora es otra cosa, ahora es el Cristo resucitado. Ahí sí podíamos hablar, pero no es el tema mío. Lee. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, que era de Canaá de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro dijo, voy a pescar. Le dijeron, vamos nosotros también contigo. Salieron y entraron en la barca, pero aquella noche no consiguieron nada. Al amanecer, Jesús se presentó en la playa, aunque los discípulos no se daban cuenta de que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijitos, ¿no tenéis nada de comer? Amén, déjalo ahí. Se fueron a pescar. Hay algunos comentaristas, que yo me he molestado en leerlos, que ven un pecado grande en ir a pescar. Yo no lo veo tan grande. Yo no digo que fuese muy espiritual. Si Jesús se manifestaba y le estaba hablando del reino de Dios y les mandó ir a Galilea y estaban en Galilea, pero mientras venía o les mandaba o les comisionaba, si necesitaban, tenían algunos un oficio que era honroso, que era pescar. Y una noche tuvieron libre y se marcharon a pescar. Yo no digo que fuese una virtud, repito, no digo que fuese una virtud en esos momentos irse a pescar, no digo que fuese una virtud, pero no digo que fuese un pecado tan grande. Se fueron a pescar. Pedro, como siempre, la voz cantante, me voy a pescar. Pues no vamos contigo. Se fueron 7 a pescar, por cierto. Y estuvieron toda la noche pescando. Y sabéis qué sorpresa, no pescaron ni una sardina. ¿Eso qué me recuerda, hermanos? Lucas capítulo 5, noche hecho 3 años antes, Lucas capítulo 5. Ahí vemos el mismo pasaje. Pero aquí vemos Jesús hecho hombre y aquí vemos Jesús glorificado. ¿Os dais cuenta la diferencia? Y Jesús al amanecer, toda la noche, faenando, trabajando. ¿Qué noche más larga? ¿Qué noche de fracaso? Hermanos, en nuestras noches de fracaso, en nuestras noches de derrota, que son muchas habrán, vamos a confiar que al amanecer, que cuando Dios nos llame, veremos a Jesús en la playa. Y Jesús les hace una pregunta incómoda, porque ellos no saben qué es Jesús, pero Jesús sabe quién son ellos. Y les pregunta, ¿tenéis algo que comer? Una pregunta incómoda para 7 pescadores diestros en la pesca. Toda la noche pescando y los 7 tienen que decir que han venido empeñados. Pero fueron sinceros. La providencia actuó y el poder de Dios. Porque ellos estaban, esa pregunta según ellos fue dicha por un forastero. Y ellos responden, según ellos, a un forastero. No tenemos. No tenemos. Esa palabra no tenemos, no te recuerda a Lucas 5. Toda la noche he estado faenando y nada he pescado, mas en tu palabra echaré la red. Fracasaste en Lucas 5 y fracasas ahora también otra vez. Sin mí eres un fracaso. No tenemos. Y cuando dijo no tenemos, le dijo Jesús algo extraño. Echar la red a la derecha de la barca. Especifica, no a mi derecha, no a vuestra derecha, a la derecha de la barca.
qué raro, 7 pescadores obedecer las órdenes de uno que no conocía. Si estás ahí como a 100 metros en la playa. Nos tienes que decir a nosotros que llevamos aquí toda la noche faenando y pescando, que echemos la red a la derecha, y ahí tiene que ser a la derecha y a la derecha de la barca, sí. Ahí fue la gracia de Dios, Chencho, que les hizo obedecer porque no conocían que era Jesús. ¿Cuántas veces has obedecido a Dios sin saberlo? Y echaron la red a la derecha. ¿Y sabéis qué pasa? Y hallaréis. Les da la promesa, Verso 6. Juan 6. ¿Qué parece que está, no? Sí. Léelo. Él les dijo, echen la red al lado derecha de la barca y hallarán. Antes de echarla, les garantiza el éxito. El éxito está garantizado. La victoria está garantizada. Porque Dios es un Dios de gloria y de victoria. Y Dios no conoce el fracaso. Yo sí conozco el fracaso. Yo sí no conozco la victoria. Pero mi Dios no. Mi Dios conoce la victoria y la gloria porque Él está lleno de gloria. Amén. Gloria a Dios. Echar la red a la derecha y hallaréis. Podría haber dicho, echadla y a lo mejor encontráis algo. No, le da la promesa, Dios es positivo. Y hallaréis. ¿Sabéis cuánto hallaron? Que la red se llenó. Y tanto se llenó que dice el escritor, y la red no se rompía. Porque Dios sustenta las cosas. El creador es el sustentador. Y en Lucas se rompía la red porque había otros al lado para echar también la red y llenar dos barcas. Pero aquí no había nadie al lado. Entonces Dios no solamente mandó echar la red, cogió gran cantidad, sino que con su fuerza sujetó la red. Dice, y la red no se rompía. A pesar de la gran cantidad de peces, la red no se rompía. ¿Tú por qué te crees que no te has roto? ¿Tú por qué te crees que yo no me he hundido ya? ¿Tú por qué te crees que no has abandonado a Dios, ni tú ni yo? Es por la gracia de Dios que ha estado con nosotros. Sin la gracia hubiésemos fracasado, hermanos. Gloria a Dios. Y cuando arrastran la red y ven una cantidad tan grande de peces, Juan, el que siempre ve el primero, le dice, ¡Pedro! ¡Echen, Señor! ¿Sabéis qué? Sí, me habéis dejado en la cruz, solo, en silencio. Y si no tengo yo mi remanente fiel, me dejáis el cuerpo ahí, inerte en la cruz. Pero vengo a buscaros. Y Juan le dice, Pedro, es el Señor, es el Señor. Necesitas a un Juan que te diga y que te indique es el Señor. Juan vi antes que Pedro, pero Pedro actuaba antes que Juan. Y cuando Pedro escuchó es el Señor, ¿sabéis qué hace? Se viste y se tira. No da tiempo, ya no hace caso, ni de la red, ni de los peces, ni de la barca. Se tira corriendo. Donde Jesús. Y cuando llega a la playa, se encuentra Jesús con una hoguera, con pan y con un pez asado. Como me habéis dicho que no tenéis para comer, que no tenéis que comer, no necesito que me deis lo que traéis para manteneros. No usó a ningún pez que pescaron. ¿Sabes qué dice? Machaco, tú me necesitas a mí, yo a ti no. Esa es una verdad que debo aprender y que Dios me la tiene que enseñar. Tú me necesitas a mí más que el pan que te llevas a la boca, pero yo no te necesito a ti porque yo soy todo suficiente. Claro. Gloria a Él. Arrastraron
la barca y comieron. Hay un milagro. 7 hombres hambrientos, Emilio, comer y almorzar de un pez toda la noche trabajando. No creo que nadie se quedó con hambre. Cuando Dios invita a comer o a desayunar, nadie se queda con hambre, ¿verdad? Aquí vino Jesús a recogerlos. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. La gloria sea toda para Jesucristo. Amén. Me habéis abandonado, pero yo vengo en busca de vosotros. Y ahí podríamos hablar, que lo voy a dejar, cómo Dios justifica. Y en el monte de Galilea se encontró con ellos. Y después de este encuentro, Pedro se pone en pie en Hechos. Y puesto en pie, predica y se convierte en 3.000 personas. Cómo Dios restaura. Dios nos ayude a entender. Y con esto termino. Escucharme bien. La gracia precede a la obediencia. Quede claro. La gracia precede a la obediencia. Y el detonante de que tengas buena conducta no es la buena conducta, es la gracia. Amén. La buena conducta no es el detonante de la gracia, sino la gracia es el detonante de la buena conducta. Amén. Por eso, ¿qué hacemos, machaco? Pues algo sencillo. Predicar, que Dios nos ayude a hablar de Dios y llevar a las personas a los pies de Cristo. Que se encuentren con la gracia y la gracia hará su trabajo. Como hizo Andrés. Andrés llevó a Pedro a Jesús y Jesús cambió el nombre a Pedro. Andrés no le cambió el nombre a Pedro, fue Jesús. Andrés lo que hizo es llevar a Pedro a los pies de Jesús. Eso se llama, hermanos, en otras palabras, el todo me lleva a las partes y no las partes al todo. Claro. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.